un libro de solo 4 capítulos, y vimos la semana pasada que ante la exposición de la palabra se generó un arrepentimiento genuino, un cambio de dirección, de modo de pensar, de vivir, que ese es el genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento no son lágrimas, el genuino arrepentimiento no es explayarme y decir cuánto he cambiado sin cambiar, sino que el genuino arrepentimiento es solo visible a través del tiempo. Y nos damos cuenta, por lo que estudiamos la semana pasada, que ante la exposición del mensaje que dio Jonás en Nínive, sí hubo un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hubo una expresión externa de un cambio, pero además hubo una transformación en la manera de pensar y de actuar. Vimos la semana pasada que Nínive, luego del mensaje de Dios, se arrepintió genuinamente, dice la Biblia, de todo su corazón, desde el rey hasta el más pequeño de los habitantes. Cada uno de ellos se arrepintió, se volvieron a Dios. ¿Se acuerdan que se vistieron de cilicio y se sentaron sobre ceniza? Esa era una expresión de tristeza, era una expresión de profundo dolor ante una situación interna. Es por eso que la palabra de Dios, o solo la palabra de Dios, permitirá que el hombre se arrepienta genuinamente. No hay ningún otro medio por el cual el hombre se arrepienta. Mira, un testimonio solo va a causar tristeza. Y mientras más triste sea el testimonio, ¿qué causa? Más tristeza. Pero cambio, ninguno. En lo absoluto. Solo la palabra de Dios provoca cambios genuinos en las personas, porque quien obra no es el testimonio del hombre, sino es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que los creyentes debemos de entender, hermanos. No son nuestras palabras las que persuaden a los inconversos. No son nuestros testimonios. No son nuestras ideologías que podamos inculcar en el corazón de alguien. Es solamente la palabra de Dios. Y ese es el medio que ocupa el Espíritu Santo para tocar los corazones. Este cambio, este arrepentimiento provocó un cambio tan grande en Nínive, un tremendo impacto en toda la ciudad, que ellos, al ver que experimentaron la misericordia de Dios y el favor de Dios, dice la Biblia que Dios transformó a toda esa generación. Es más, Jesús, que era el texto que nosotros teníamos de base en toda la serie, dijo que esa generación, la que se arrepintió de Jonás, iba a estar también juzgando a los impíos, es más, a la generación de los fariseos, porque ellos sí se arrepintieron de corazón. Ahora, ¿qué pasó con Jonás? Fíjense, el mensaje de Jonás causó efecto. Toda la nación se arrepintió. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás 4:1, y el capítulo 4 es el que estudiaremos hoy, y veremos algo bastante extraño. A los ojos del hombre esto es muy extraño. A los ojos de Dios es una conducta común. Jonás 4:1. Fíjense, toda la nación se arrepintió. Todo el pueblo se arrepintió. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y A ver, léalo usted. Se apesadumbró en extremo y Miren, yo traté de dar un ejemplo para que lo entendamos. ¿Se imagina, vamos a la feria? A un mercado, ¿no? Y hay un hombre que vende papas. Y solo vende papas. Todo su puesto lleno de papas. Y ustedes ahí simplemente como un veedor. Está ahí como una persona ahí X. Y de repente viene una persona y le dice, oye, mira, te quiero comprar todas las papas que tienes. ¿Tienes más en el camión? Sí. Te las voy a comprar todas. ¿Qué reacción debería tener este hombre? Pero ¿qué pasa si se enoja? No quiero vender toda la papa. Soy enojado porque me las van a comprar. Qué curioso, ¿no? Un vendedor de autos, ¿se imagina? Llega a una empresa y le dice, oye, ¿sabes que quiero 20 camionetas? Me las llevo ahora y las voy a pagar ahora. ¿Y se enoja? ¿Se molesta? ¿Se imagina un trabajador que va a reparar el califón a tu casa? Y tú le dices, ¿cuánto sale el arreglo? 25, jefe. Tú le dices, te voy a dar 500,000 pesos por el arreglo. ¿Y se enoje? No, ¿qué se cree? Yo cobro 25. ¿Quién se enoja por algo que es favorable?
Eso es extraño, ¿no? Porque usualmente un predicador debe de agradarse cuando la congregación se arrepiente. Pero Jonás, no. Jonás se enojó. No solamente esto era raro, sino que yo puse en mis apuntes, esto era muy raro. Demasiado. Jonás estaba muy enojado por el éxito de su predicación. Él estaba molesto porque el mensaje de arrepentimiento que él promulgó funcionó. ¿Saben? Lo que más me quiero tratar de transmitirle a ustedes es que cuando uno estudia este capítulo en el hebreo, en el idioma original, este primer versículo es tan fuerte que sabe que no hay manera de explicarlo para darlo a entender. La gran molestia, el enojo tal, la única manera que se me ocurrió para poder darlo a entender es como una tetera. ¿Se acuerdan? Antes usábamos tetera, ¿no? Ahora los muchachos conocen el hervidor. Pero antes existían las teteras para los más jóvenes, la generación anterior a la mía. Y las teteras tenían una tapa. Y cuando hervía la tetera, por la punta de la tetera salía mucho vapor y la tapa empezaba así. ¿Se acuerdan? Y eso nos indicaba que la tetera estaba hirviendo. Después salieron las teteras con pito, ¿se acuerdan? Y ahí íbamos a apagar. Así estaba Jonás. Como una tetera hirviendo que no se apaga. Por dentro estaba hirviendo en furia. Enojadísimo. Enojadísimo, estaba furioso. Y yo me imaginé que él a lo mejor preguntaba, ¿por qué se convirtieron? ¿Por qué me hicieron caso al mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué se volvieron a Dios? El arrepentimiento de Nínive fue visible. Es más, llegó a ser tan evidente y era tan inmediato, tan radical, que Jonás estaba furioso de este arrepentimiento. Hervía todo en su interior de malestar porque Nínive se había arrepentido al mensaje de Dios. Nosotros sabemos que no era el primer mensaje que Dios le dio a Jonás. Es más, él fue un profeta usado por Dios. Ya habíamos estudiado esto. En el reino del norte, en Israel. Él tenía credibilidad por ser profeta de Dios. Era famoso en Israel. Probablemente tenía una vida cómoda. Hasta que Dios lo envía a Nínive. Vimos que Nínive era un imperio terrorista, malvado, gente sin piedad. Y mataba a sangre fría. ¿Por qué les comento esto? Para comprender el por qué la situación de él. Ya sabíamos que él era demasiado racista en extremo. Él no quería que un pueblo impío se convirtiera a Dios o se volviera a Dios. Es más, estudiando un poco la historia, uno de los reyes asirios de ese entonces se llamaba Asurbanipal, y dice la historia que era tan despiadado que tenía un gusto personal. Él tomaba a los prisioneros y tenía un fetiche en su vida, que era arrancarle los dedos y los labios. Era tan impresionante y tan terrible esta ciudad que yo traté de buscar algo para nosotros poder darnos una idea mucho más real de qué era Nínive. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy hay vestigios de Nínive. Y les traje unas imágenes para que ustedes no tengan que buscar después. Dale, hija. Estas eran las entradas de Nínive. La ciudad de Nínive tenía 2 entradas y había una parte que estaba cubierta por un río. Entonces esa parte no tenía entrada, solo transporte marítimo. Y ese era uno de los pórticos. Sigue, hijita. Ahí podemos ver los muros. Es más, eran tan anchos los muros que se transitaba por medio de los muros y se controlaba por medio de cabalgatas. O sea, habían carros de a caballo que ejercían el control. Sigue, hijita. Ahí está otra vez. Esta es la muralla de Nínive. Esta muralla esta entrada amurallada fue derribada por ISIS el año 2015. ISIS se encargó de ir a estas ciudades y comenzar a derribar ciertos vestigios arqueológicos. La otra, ahí está otra vez, ahí está una de las entradas, otra más, y la última. Y algo así se cree que era Nínive. Estaba Tarsis, estaba el río acá a la entrada y estaban las entradas por la parte marítima. Entonces, si nosotros teníamos la idea de una aldea con carpitas,
Porque así nosotros pensamos de la Biblia, ¿no? Nosotros pensamos de la Biblia como aldeas con carpitas. Y ahí se paseó Jonás en medio de carpitas, ¿no? Estamos súper equivocados. Es más, cuando Abraham decide no establecerse, no hacer una ciudad para su familia, es porque él tomó una decisión. Dice la Biblia que él consideraba y se consideraba en la tierra como extranjero y peregrino. Por eso habitaba en tiendas. Esto quiere decir que él no tenía ningún apego a lo que nosotros sí. Abraham quería estar con el Señor, no quería estar aquí. Ese era su corazón, estar con el Señor. Pero eso no significa que las ciudades que él visitó en ese tiempo, estaba ya Sodoma, estaba Gomorra, eran ciudades amuralladas, grandes construcciones, de las cuales nosotros solo tenemos ciertas ideas bastante equivocadas de la realidad. ¿Por qué les muestro estas imágenes? Porque eran ciudades realmente intimidantes. La sociedad de Nínive era cruel, era reconocida por sus maldades. Esta ciudad a la que envía el profeta Jonás, él no desiste de ir por miedo. Y eso es lo más increíble de la historia. No era miedo lo que le impedía ir a Nínive, sino que era rebeldía. Ya sabemos que Jonás le dijo: Señor, yo no voy a Nínive, que Dios mande a otro, porque esa gente es detestable. Me iré lo más lejos posible. ¿Se acuerdan cuando Dios le da el mensaje primario? Dice que la Biblia que tomó un barco, para hacer un resumen, en la dirección opuesta, pensó en estar lo más lejos posible del lugar donde Dios le envió, para así no estar disponible. Él sabía que no podía huir de la presencia de Dios. Por eso cuando estudiamos el original, quiere decir simplemente que él no quería estar disponible para el momento en que Dios enviara el juicio. Jonás sube a un barco a Tarsis, una ciudad en dirección opuesta a Nínive, pagó su pasaje y, producto del alto estrés que le provocó desobedecer a Dios, se va al interior del barco y cae profundamente dormido. Dios levanta una enorme tormenta a la que todos, incluida la tripulación, consideraron que solo un Dios podría estar enojado con alguien para enviar esta incontrolable, extraña y enorme tormenta. Y todos comenzaron a gritar desesperados, dice la Biblia, y cada uno clamaba a su Dios. En medio de esta desesperación dice que tiraron las cosas al mar, porque dice que las olas golpeaban el barco como si se fueran a romper. Dice que el capitán comenzó a mirar dónde estaban todos los de la tripulación, dónde estaban todos los pasajeros, y baja y encuentra dormido a Jonás. Y le dice: ¿cómo es posible que estés durmiendo? Es extraño que duermas mientras nos morimos. Y lo despierta y le dice: clama a tu Dios a ver si puede él detener esta tormenta. Jonás sube a la barca, a la parte superior, y todos clamaban a sus dioses. Y todos hicieron un análisis muy simple y dijeron: por culpa de alguien estamos viviendo esto. Dice la Biblia que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás, y éste les declaró su desobediencia. Es más, Jonás les dice que si lo tiran al mar, éste se calmaría. Así todos los marineros trataron de llevar el barco a la orilla, no pudieron, y finalmente tiraron a Jonás al mar. Y el mar, dice la Biblia, se calmó. ¡Wow! Vimos también cómo las olas lo llevaban de un lado a otro. Cuenta Jonás que él se hundía en el mar. A los ojos de Jonás era el fin, pero dice la Biblia que Dios preparó un gran pez que lo tragase. Ahora todos ya nos quitamos la idea de que era una ballenita que le estaba dentro, ¿verdad? En ahí las costillas de la ballena, con una luz, sentado ahí, ¿no?, en un tarrito. La Biblia dice que él estaba atorado en el pez. Se sentía morir porque cuando el pez tragaba agua se ahogaba, los ácidos del estómago le quemaban los ojos, le quemaba la piel. Estaba ahogado y ahorcado por las algas, y en medio de esto estuvo 3 días y 3 noches, y antes de morir clamó a Dios y adoró su nombre. Fíjate, en medio de la necesidad, de la angustia, clamó a Dios. Y simplemente él dijo esto: yo no me quiero morir sin antes no arrepentirme genuinamente. Fíjate, él buscando ¿qué? Perdón de Dios, misericordia. Dios le concede vida, y Jonás le dice: Señor, si tú evitas que yo muera, voy a Nínive, te hago caso. ¿Y qué hace el pez? Lo vomita en tierra, y Jonás sin duda se bañó, puse en mis apuntes. Se arregló y fue ¿a dónde? A Nínive. Wow, así hay algunos creyentes, ¿no?
Yo creo que son más porfiados que Jonás. Algunos dicen, yo soy como Jonás, pastor. No, algunos son más porfiados que Jonás. Porque Jonás y todo era un profeta. Hay algunos creyentes que son más duros de cabeza que Jonás. Por eso ahí cuando están dentro de las situaciones que no deberían de vivir, ahí se acuerdan de Dios. Y Dios así todo tiene misericordia. Dice la Biblia que Él se paseó por la ciudad pregonando el juicio de Dios, que Nínive tendría solo 40 días para arrepentirse antes de que venga la destrucción, como a Sodoma y Gomorra, cayendo fuego del cielo. ¿Qué ocurre con la predicación de Jonás? Nínive se arrepiente, desde el rey hasta el niño más pequeño, los más ricos, los más pobres, todos, todo el pueblo, la ciudad que ustedes vieron, todos se vistieron de cilicio, se sentaron en ceniza. Esta era una muestra visible de un arrepentimiento interior. Sacaban lo vano de la vida, las vestiduras, las posiciones, y todos se ponían en una misma posición. Los que podían comprar ropas caras se vistieron de cilicio y el que era pobre también. Todos iguales. El rey ya no se sentó en su trono, se sentó en ceniza a sí mismo, los pobres. Todos en un mismo sentir, buscando el perdón de Dios. Comenzaron a sacar lo vano, las posesiones, su posición social, su abundancia de bienes, sus logros. Todo era nada. Todo es nada. Si a ti te dicen que te vas a morir mañana, ¿qué valor tiene lo que tienes hoy? Las cosas que tú consideras que son valiosas. Nada. Por eso fíjate, las personas que se enferman, por ejemplo, de cáncer, los ponen como modelos de pensamiento. ¿Se han dado cuenta? Un artista que se enferma de cáncer, dan un reportaje de él, es que valora a tus hijos, valora tu vida. Espérame. Antes de que te enfermaras de cáncer, ¿pensabas igual? No. Pues no. El ser humano tiene que ser llevado a un extremo para cambiar su manera de pensar. Fíjate, incluso así no es arrepentimiento. Porque si es enfermo se sana, vuelve a hacer lo que hacía. En cambio, el arrepentimiento, ¿qué es? No es la necesidad de que algo te pase para arrepentirte, sino es una convicción de un cambio de vida, de no volver a ser lo que yo era. Muy diferente, ¿verdad? En 40 días todo se acababa. ¿Y qué hizo Nínive? Entendió el mensaje. Desde el rey hasta el más humilde. Ellos buscaron ahora realmente de todo su corazón lo que era importante. Se volvieron a Dios. Un pueblo impío se volvió a Dios. Es más, incluso si el juicio viniera, ellos serían salvos. Pero Dios vio un genuino arrepentimiento. Y el rey dice, a ver si Dios desiste de su juicio para que le sirvamos. Y así fue. Un pueblo completamente impío, la capital más importante del imperio asirio, la ciudad más grande y eminente de la época. Le llamaban la capital del mundo. Ahora se vuelve a Dios con todo su corazón. Pero Jonás se enojó profundamente. Es como que se arrepintieran tus familiares inconversos y tú te enojas. ¿Pero por qué? ¿Van a ir a la iglesia que voy yo? ¿Por qué no se buscan otra? Jonás se llenó de ira al ver que Dios perdonó a Nínive. No olvidemos lo que Dios le dijo a Jonás. En Jonás 1:1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esto quiere decir que Dios le dice a Jonás que sabe que la gente de Nínive es muy mala. Dios sabe que esta gente es perversa y que ha estado esperando a ver si ellos cambian el rumbo de sus vidas. Pero como no lo han hecho, dice Dios, mi juicio les caerá. Pero ¿qué vemos ahora en Jonás? En el capítulo 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Esta palabra apesadumbró en el hebreo significa se llenó de maldad. Mira, la maldad que antes tenían los ninivitas, de matar, de aniquilar, de desollar, de cortarles la cabeza. Ahora pensaba Jonás así. Fíjate, la maldad que antes ellos tenían, ahora estaba ¿dónde? En el corazón del profeta. Ahora es el profeta de Dios quien tiene el corazón lleno de maldad. Los otros en arrepentimiento y Jonás lleno de maldad. Jonás demuestra
a través de una declaración del versículo 2, que odiaba, aborrecía a los ninivitas en extremo. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que decía o lo que yo decía estando aún en mi tierra? Pues no lo dije yo, pues yo sabía. Por eso dice, me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso no quería ir, porque sé quién eres. Sé que ibas a perdonar a los malvados, a esos aborrecibles. Los ibas a perdonar, Señor. Y eso a nosotros nos da un panorama de la increíble misericordia de Dios. Mira, acuérdate de esto. Muchos de nosotros consideramos a grandes ministros como salvos. Pero cuando lleguemos al cielo con el Señor nos vamos a dar cuenta de que muchos grandes ministros no eran ministros de Dios. Eran del otro bando. Y a muchos que considerabas que no merecían el perdón de Dios, ahí van a estar con el Señor. La misericordia de Dios es tan grande que no cabe en nuestra conciencia humana. Los hombres juzgamos de acuerdo a lo que vemos. No, es que aquí, no, es que acá, y yo, siempre yo, es que yo, pastor, es que yo. Yo les digo a los hermanos yo, todo yo. Siempre piensan en yo. ¿Y qué? ¿Quién eres tú? ¿No vives también de acuerdo a la misericordia de Dios? ¿Por qué estás vivo hoy día? ¿Qué méritos tienes? ¿Qué hiciste? ¿Te portaste bien? No, es que, pastor, yo no pequé en toda la semana. Me porté bien. ¿En qué no pecaste? En lo que haces mal conscientemente. Pero lo que haces mal inconscientemente, igual pecaste. Esto quiere decir, si no estás bajo la gracia de Dios por medio de Jesucristo, eres un pecador igual. Solo somos perdonados por la gracia de Dios, por medio de Jesús. Aquí Jonás, en el versículo 2, habla de 5 características de Dios. Dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente. La palabra clemente en el hebreo significa la actitud de Dios que es lleno de bondad hacia aquellos que no lo merecen. Mira la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros merecíamos la bondad de Dios? Levante su mano. Ninguno. ¿Para qué nos engañamos? ¿Quién merecía la bondad de Dios? Nadie. Somos inmerecedores de su gracia. No hay mérito, no hay condición humana, no hay nada de lo que podamos ser o hacer que nos haga merecedores. No, solo por medio de Cristo. Mira lo que dice 1 de Timoteo 2:1. Esta actitud de bondad es solo algo divino que Dios da a quien no lo merece. Es por eso que en 1 de Timoteo 2:1 Pablo exhorta a Timoteo, un pastor joven, ya saben, pero no era el joven que muchos piensan. Hemos estudiado en otras ocasiones que aproximadamente Timoteo tenía más de 40 años, pero era joven para la época. Sabemos que quienes dirigían las iglesias eran sobre 65 años. Entonces, para todos ellos, toda esa generación, Timoteo era un joven. Así que los que son más jóvenes que Timoteo tienen que llegar por lo menos a la edad de Timoteo para servir a Dios. Imagínense, todos nos sentimos capacitados, pero no, Dios nos da tiempos para que podamos crecer y madurar. Dice 1 de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Dígalo usted, por todos. ¿Por quiénes? Ok, mira, la Biblia nos dice que debemos de orar, rogar, pedir y tener buenas actitudes, dice, con todos los hombres. Esto significa los que amas y los que no. Lo repito, para que salgan del trauma, espéreme. Esto significa orar, rogar por salvación, pedirle al Señor que le transforme y tener buenas acciones con los que amas y con los que no. 2, fíjate,
Por los reyes. ¿Aquí a todos les cae bien el presidente actual? Pues no, ¿para qué andamos con cosas? Algunos no lo votaron, ¿verdad? En las votaciones. No me digan, no quiero saber. Pero algunos aquí, no, pues que tienes que orar por él. Ay, ¿por qué, pastor? Pues porque la Biblia lo dice. ¿Qué te puedo decir yo? Pero es que, pastor, es que yo soy de izquierda. Pues izquierda, ¿con qué mano escribes? Izquierda, que no tienes nada de izquierdo, hermano. Esas son ideologías políticas. La iglesia es apolítica. Nosotros no tenemos que vandalizarnos en ningún extremo. Tenemos que rogar al Señor que ponga líderes competentes. ¿Pero qué hace la iglesia? Se vandaliza. Cae en el juego de la sociedad. No, esta iglesia apoya al presidente y la otra iglesia no. Pues no que tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Señor. Pues la iglesia está dividida, ¿no? ¿A qué Señor sirves entonces? Dice por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira, este texto incluye a tu jefe. Qué difícil, ¿no? Pues pastor, mi jefe es tripolar. O sea, ya no es tripolar, pastor, ya no sé quién es. Lo incluye. Para que puedas vivir reposadamente, ¿a quién tienes que clamar? Para que tu jefe se comporte contigo rectamente. Es más, porque si tú buscas a Dios y tu jefe está contra ti, pues la Biblia dice, ¿no?, que viviremos persecución por causa del evangelio. Pero si vives persecución porque eres un irresponsable, flojo, pues eso no es culpa de Dios, es culpa tuya. Hay mucha gente que vive así, en persecución, pero porque siempre llega tarde, porque no va a trabajar, porque es irresponsable en la entrega de sus trabajos. Ay, pastor, estoy en persecución. A ver, llamemos a tu jefe a ver qué opina él. ¿Es por buen cristiano que te persigue? No. Ahí está la diferencia. Dice que por todos, para que vivamos, dicen, reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Pero por qué motivo? Lo responde el versículo 4, el cual quiere que ¿cuántos? Dice, que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Que ¿cuántos sean salvos? Todos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Todos sean salvos, no algunos. 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el mensaje, el cual se dio a sí mismo en rescate. Dice, ¿por cuántos? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fíjate, la Biblia dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero todos los hombres no quieren ser salvos. Y ahí está la diferencia, porque hay hombres que rechazan a Dios. Los hombres no rechazan a los evangélicos ni a los cristianos. El hombre rechaza a Dios. Y este texto nos da luz de nuestra actitud, que es una franca oposición a las doctrinas separatistas, ¿no? O exclusivas. Hoy hay doctrinas que dicen que Dios solo escogió a algunos para salvación y a otros para condenación. ¿Te digo algo? Mentira. La Biblia dice que el corazón de Dios está que todos los hombres sean salvos. Todos. Ahora, ¿de quién depende? De mi mamá, pastor. ¿De tu mamá? Si el Señor viene hoy día, tu mamá se va y tú te quedas. Si te mueres hoy, tu mamá se queda y tú te vas, quién sabe dónde. Qué triste realidad, ¿eh? Por eso la Biblia nos da la oportunidad de entender y comprender que lo importante en el evangelio es permanecer en Cristo. Jonás 4:2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, que perdonas a los que no deberías perdonar. Yo soy bueno, en Israel somos buenos, es más, hasta los de Judá son buenos, pero los de Nínive, pero tú eres clemente. ¿Quién te entiende, Dios?
Tú perdonas a los que no merecen perdón. Después dice piadoso. Esta palabra en el original significa compasión, como la de una madre para con su hijo. Tardo en enojarte habla de paciencia de Dios sin límite. Grande misericordia habla de un amor sin límites. Y dice, si te arrepientes del mal, quiere decir que Dios es quien perdona. Él no nos hace el mal que merecemos recibir. De ese mal, Él se arrepiente. Significa que no nos paga, dice la Biblia, conforme a nuestras iniquidades. Busque por favor el Salmo 103. Y esta declaración de Jonás está por completo en este Salmo. Salmo 103. Ahí acompáñeme con su lectura porque algunos los va a leer usted. Dice, bendice alma mía a Jehová. Está dando una ordenanza a su interior. ¿Se dan cuenta? A su interior, a su ser. Dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí le está dando también el recordatorio a su exterior. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus... Algunos de ustedes tienen cara de olvidadizos de los beneficios de Dios. ¿En serio? Cuando estamos aquí en la alabanza, algunos tienen cara de olvidadizos. Pues están tan indiferentes que sin duda se olvidaron de lo que Dios ha hecho por ustedes. Tanta indiferencia. No digo que sea siempre, pero es un recordatorio para entender que cuando estamos aquí, hemos venido para recordar los beneficios de Dios. Y mira, yo una vez lo dije en un tiempo que me tocó dirigir. A veces solo pensamos que los beneficios de Dios son la casa, el auto, el celular. ¿Qué puedo pagar el internet para estar conectado, Señor, con el mundo? Aleluya. Y descargar tu palabra. Hermanos, Dios perdonó tus pecados. O sea, aunque no tengas nada aquí, eres salvo. Te vas a ir al cielo. Dios dice que Jesús, que Él fue a preparar un lugar para nosotros, donde vivir. O sea, ¿qué más grandioso que eso? Lo demás, lo que hay aquí, ¿qué? No le llega ni a nada. O sea, mi gratitud a Dios no es tan solo por lo que tengo aquí, porque eso Dios me lo va a dar, Él me conoce, Él sabe. Es más, eso no llena mi corazón. Mi gratitud de estar aquí, de cantar como cantábamos hoy, decir, Señor, mira, tengo, no tengo, no me importa, Señor. Es más, traigo aquí a tus pies mis problemas, dificultades. Aquí están a tus pies, Señor, mis enfermedades, todo. Lo que no puedo olvidar, Señor, ni sacarme de mi corazón, es que me salvaste. No merezco, Señor, tu salvación. De mi maldad, Señor, me guardaste. Cuando yo estaba ahí perdido y andaba haciendo estupideces, me guardaste, Señor. Y me trajiste entero, Señor, aquí. Y aquí estoy, mira. Soy un evangélico ahora. Era ateo. No sé, era animalista. No sé, era testigo de Jehová. Era incrédulo, era católico. Y aquí estoy, Señor, en un asiento, en una iglesia, viendo cánticos que expresan tu palabra, Señor. Y aquí me tienes. ¿Cómo no adorar, Señor, tu gran misericordia? Cuán bueno has sido conmigo. Eso le decía David a su ser. El 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a nombrar los beneficios. Él es quien perdona, ¿cuántas? Todas tus iniquidades. El que sana, ¿cuántas? Todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Fíjate, de los que le temen. 14, porque Él conoce nuestra condición. A veces nosotros no. ¿Se acuerda de que somos qué? Wow. ¿Qué somos, hermanos? ¿Sí se acuerda de eso?
El otro día unos hermanos nos preguntaban y decían, pastor, cuando alguien muere, dice, ¿es pecado cremar? Mi respuesta es muy simple. Si a ti no te creman, ¿en qué se va a convertir tu cuerpo? En polvo. ¿Y si te creman? O sea, el final, ¿cuál es? ¿Tiene cierto sentido espiritual? Es que, pastor, si me creman, ¿cómo va a venir el alma al espíritu? Sí, hermanas, y los que murieron en el año 70, ¿dónde están sus huesos? Pues no están. ¿Qué es lo que hay de ellos? Dice la Biblia que John Wycliffe, el primer traductor de la Biblia, dice que él lo tomaron y lo quemaron vivo. Y dice que esparcieron sus cenizas en los ríos de la ciudad. Ahora, ¿cómo Dios va a traer a John Wycliffe en la resurrección? ¿Es posible? Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Nosotros a veces tenemos más conceptos religiosos que cristianos, porque nuestra confianza debe de estar en Dios, el que hace lo imposible. 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que todo existiera, hasta la eternidad, hasta que estemos con Él y sobre todas las cosas. ¿Sobre quiénes dice la Biblia? Es la misericordia de Dios. Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra en los que viven su palabra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Wow. Fíjense la declaración de Jonás. Yo sé que tú eres clemente, misericordioso. Tardas en airarte, Señor, y cambias de plan. Pero ¿qué dice Jonás? Pero así es todo, estoy enojado. Soy furioso, porque sabía que ibas a perdonar a esta gente. Lo que yo quería era su destrucción, no el perdón. Jonás 4:3. Ahora pues, oh Jehová, dice Jonás, te ruego que me quites la vida. Wow. Porque mejor me es la muerte que la vida. Como niño fundido, ¿no? Como los hijos esos que les quitas el celular y hacen su pataleta y te llevan el cable del Play, te llevan el cable de la tele y dicen, quítamelo todo. A mí no me ha pasado en mi casa, digo por si acaso. Digo por si acaso, Yo sé que a usted sí. Ay, quítamelo todo. Cuando eres joven no te dejaban pololear con la que te gustaba. Ay, enciérrame, encarcélame. Jonases. Impresionante. Como Dios perdona a Nínive, Jonás ahora le dice, Señor, mira, yo sé que estás lleno de gracia, de misericordia. Por eso yo no quería ir. Por eso no quería hablar a Nínive. Yo los odio. Y es mejor, Señor. Es mejor, porque para mí es tan doloroso. Me siento tan frustrado que prefiero morir a pensar en que perdonaste a Nínive. Qué impresionante es esto. A mí me dolía el corazón, poniéndome de algún modo en el lugar de Dios. Él declara que esta era la excusa para no ir, que sabía que Dios era un Dios perdonador. Él dijo, yo sé que los ibas a perdonar, en vez de verlos, ¿cómo los ibas a destruir, Señor? Yo quería ver caer el fuego del cielo sobre esos hombres. Así como muchos cristianos que oran para que a sus jefes los echen. Hay cristianos que oran para que corran a sus compañeros de trabajo. Hay cristianos que oran para que les vaya mal a la suegra. Yo no, suegrita, yo la amo a usted. Así hay creyentes
o a sus padres, a sus tíos, a sus vecinos. Oran por la maldición de los otros. Oran para que les vaya mal. Eso está haciendo Jonás, diciendo: como no le vas a hacer mal, yo prefiero morirme. Llévame, Señor, a tu gloria. Cinismo puro. Tenía un corazón lleno de odio, de rencor, lleno de maldad. Ahora pues, oh Jehová, dice el 3, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Al ver que perdonaste a esta gente, ya no quiero vivir. Estoy en depresión. Me siento deprimido. Tengo odio, rencor, me duele el corazón y quiero llorar. Así son los depresivos, ¿no? Se le junta todo. Tienen odio, ira, rencor y quieren llorar. Ahora, ¿por qué le vino esta depresión a Jonás? Por 3 factores fundamentales. Primero, desobediencia. Todo cristiano que está en desobediencia no va a ser feliz. Es imposible. Esos cristianos que dicen: mire pastor, mire pastor, usted me dijo que haga esto, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Y después andan todos frustrados. Y no es porque yo les dije algo, ¿no? Es porque la Biblia nos dirige en ciertas direcciones. Pero la gente anda toda frustrada, es por algo muy simple. Quien viva en desobediencia a Dios, es imposible que viva feliz. Porque ¿quién da la felicidad? ¿Quién la da? Pues estudiamos Eclesiastés, ¿no? ¿Quién da la capacidad de disfrutar lo que tenemos? Dios. Por eso hay gente del mundo que tiene todo, pero viven frustrados. Porque la Biblia dice que la capacidad de disfrutar lo que tenemos lo da Dios. Es imposible, hermanos, que quienes están viviendo en desobediencia sean felices, porque sus corazones estarán invadidos de tristeza, no de felicidad. Fíjate, estoy hablando de gente que conoce de Dios y que teme a Dios de algún modo. Porque Dios está advirtiendo por medio de esa tristeza en tus malas decisiones que regreses a Él por medio de la obediencia. Imagínate Jonás. Toda una nación, miles de personas, Dios le usó. Pero está profundamente triste, enojado, al grado que le dice a Dios que le quite la vida antes de ver cómo esa gente era perdonada de su maldad. El segundo factor es el egoísmo. Como les decía yo delante, el hermano Yoyo. Fíjense cómo él habla del mismo ahí en Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites, dándole órdenes a Dios, ¿no? Que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense, ¿en quién está enfocado Jonás? En él. Es que pastor, mire, yo esto, yo aquello, yo lo otro y yo lo otro. Pero el problema es de el otro. Yo. Jonás enfocado y centrado en sí mismo, sus sentimientos, su opinión, sus circunstancias, sus deseos. Esto, ¿sabes cómo se llama, hermano? Egoísmo. Para Jonás no existía nadie, solo él. Y había otro factor que inundaba el corazón de Jonás, era el odio. Jonás tenía un corazón tan lleno de odio y resentimiento que él habla desde un corazón lleno de amargura, habla con odio, tira su veneno cuando habla. Pero este veneno solo lo destruye a él. Jonás cae en esta condición por ser desobediente, egoísta y lleno de odio. Ahora mi pregunta es, poniéndonos nosotros por un instante, aunque es imposible, pero por un instante en el lugar de Dios. Mira, tú tienes a alguien a quien le quieres encomendar una misión. Esta persona se resiste frontalmente contra ti y hace todo lo opuesto. Tienes que hacer algo para traerlo otra vez al camino. Ahora, logras que cumpla su función. Haces lo que tú le dijiste, pero esta persona odia lo que tú haces. ¿Qué
¿qué haces con esta persona? ¿Qué haríamos? Jonás, si tú fueras consejero de Dios, ¿qué le hubieras dicho? Señor, ya, llévatelo. Señor, ya estuvo, Señor. Ya, Señor. Tienes que hacer así, Señor, ya, sí, ya. Pero ¿cómo actuó Dios? 4. Y Jehová le dijo, y este no es el Dios que algunos tienen. Algunos tienes un verdugo por Dios, Señor, malo. Pero fíjate, dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esta pregunta trae una respuesta implícita. ¿De qué te sirve enojarte tanto? ¿Te sirve de algo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Pues no. No, Señor. No sirve de nada. Es como cuando el matrimonio discute por la mantequilla, ¿no? Ay, pasa la mantequilla. Es que no me la pasaste. Es que me gusta a mí por la izquierda. No, es que por la derecha. Es que está derretida. Es que... ¿Por la mantequilla? Y ahí están peleados, ¿no? Toda la semana no se hablan. Y después llega el fin de semana que tienen que venir a la iglesia. Y aquí afuera dice, mi amor, perdóname por la mantequilla. Me di cuenta que no era importante. A Dios le gusta hacernos esta clase de preguntas que revelen nuestro corazón. Porque así Dios nos pone en la posición correcta delante de Él. Fíjate, Dios todo lo sabe. Dios todo lo puede. ¿Qué sentido tiene que Dios le pregunte a a Jonás? Me quedé pegado en la serie antigua. ¿Qué sentido tiene de que Dios le pregunte a Jonás? Si Dios todo lo sabe. ¿Dios sabía cómo estaba Jonás en su interior? ¡Claro! Pero mira, ¿a quién le dijo esto Dios? ¿Dónde estás tú? ¿A quién le dijo eso Dios? A Adán. Pregunta, ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Pues sí. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Dios sabía? ¿Y por qué le pregunta? Para que salga a la luz su corazón. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Dios sabía qué había hecho Caín? Dice, ¿dónde está tu hermano? Pues, ¿qué soy yo? ¿Cuidador de mi hermano? ¿Qué? ¿Soy el guardaespaldas? ¿Qué? Se dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Por qué has despreciado la palabra de Jehová al hacer lo malo delante de sus ojos? Le dijo Dios a Saúl. Y esta es una de las preguntas que más me encanta que Dios le dice a Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Qué curioso, ¿no? Algunos piensan que es una pregunta a Isaías. Dios le está dando una pregunta con respuesta implícita. A ver, Isaías, mira, estoy hablando contigo. Una clase sencilla. Si estoy yo hablando contigo, ¿quién va a ir por nosotros y a quién enviaremos? ¿Cuál era la respuesta de Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pues si estás hablando conmigo, estás diciendo, es obvio, ¿no? Ahora mira, Dios te hace una pregunta a ti. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cuál es tu respuesta? Al pastor, Señor. Provéele, Señor, al pastor, algún hermanito nuevo que llegue, Señor. ¿Traicionarás al Hijo del Hombre con un beso? Le dijo Jesús a Judas. O a Pablo cuando lo detuvo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios quiere que usted y yo, por medio de su palabra, reflexionemos para que nos examinemos, salga a la luz lo que está en nuestro corazón, hermanos. Y con esta pregunta, Dios hace reflexionar a Jonás. Dios quería cambiar cómo Jonás veía las cosas, que saliera a la perspectiva humana que tenía él y lo viera desde la perspectiva de Dios. Por eso es el 4:4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y fíjese, Jonás no responde nada. Y dice el 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería
en la ciudad. Explico este texto. Mire, Jonás esperaba que el arrepentimiento de Nínive no fuera suficiente y él quería ver la destrucción. Él sabía que el límite de Dios era 40 días. Y por eso él se preparó un lugar para esperar. ¿Cuánto creen? 40. ¡Qué impresionante! 40 días para ver el desenlace de la historia. Se fue a una zona montañosa, un lugar alto, para que tuviera un buen punto de observación donde podría contemplar la ciudad. ¿Con qué objetivo? Porque él no confiaba en la gente de Nínive. Él pensaba que en ese lapso de tiempo caerían en algunas de sus prácticas de idolatría o alguna práctica de maldad y Dios les destruiría. Él consideraba que tal vez Nínive se arrepintió falsamente o hicieron un arrepentimiento superficial. Por eso Jonás decía, yo quiero ver en una posición VIP la destrucción de Nínive. Él quería estar en primera fila para ver cómo caería fuego del cielo. Y Jonás, dice la Biblia, hizo una pequeña tienda de hojas, un pequeño cobertizo, porque la temperatura en esa región llega más o menos a los 40 grados. Y Jonás quiso ser precavido y ser capaz de soportar el calor mientras esperaba la destrucción de Nínive. Ahora, es impresionante ver el corazón de Jonás. ¿Qué es lo que quería ver él? No quería ver arrepentimiento, porque si hubiera querido ver arrepentimiento, se va. ¿Qué quería ver él? Destrucción. Quería ver el fuego del cielo. Y para reírse malvadamente, no. Malvados, pensaban que le iba a durar toda la vida. Y quería ver esa ciudad, como yo les mostré en unas imágenes, destruida por completo por el poder de Dios. Pero Dios tiene otro plan. Tres elementos podríamos decir. Una planta, un gusano y un viento solano. Dios quería darle una lección a Jonás para que cambiara su manera de cómo veía las cosas. 4:6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Fíjate, Dios hizo crecer una planta bien tupida. Es como que Dios le dijo, bueno, ¿quieres ver el show? Yo te voy a dar una butaca. Te voy a dar una planta bien tupida para que te dé mucha sombra. Hace calor. Tú hiciste una enramadita, pero mira mi poder. Dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea, con el calor que hacía, mientras Jonás esperaba el show, se alegró grandemente porque de la nada salió una planta que le daba mucha sombra. Es increíble que por primera vez en el libro vemos feliz a Jonás. Siempre enojado, ¿no? Siempre, pastor, el gozo del Señor, amén, amén. No se me nota, pero aquí está, Señor, adentro. Así hay hermanos. Primera vez que lo vemos a Jonás feliz, se siente porque piensa que Dios le preparó un lugar excepcional para presenciar el espectáculo. Egoísta, ¿no? Mezquino, lleno de odio. Y la felicidad de Jonás podemos ver que era tan carnal como su enojo. Estaba alegre por la provisión material de Dios, pero estaba enojado porque Dios perdonó a Nínive. O sea, un aspecto natural y carnal, a él lo alegraba, pero el aspecto espiritual lo hacía enojar. Así hay muchos cristianos que se alegran con el mal ajeno, se alegran por los problemas de otro, se alegran cuando los involucran a otros en chismes, en calumnias, mentiras, egoísmo. Hay gente que llega al grado de creer sus propias mentiras y se alegran en ellas. Esa alegría, hermanos, es carnalidad, así como el egoísmo, la desobediencia y su odio. Antes de nosotros juzgar a Jonás muy rápido, deberíamos decir, ¿qué hubiera hecho yo? Hoy día muchos acá estarían muy tristes si se les cae su celular y se les rompe la pantalla, sería un día de luto. Pero si recuerdan que sus familiares se van a ir al infierno, no les importa mucho. Pero la pantalla del celular sí duele. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Si tú consideras que la gente que amas, si no se arrepiente y se vuelve a Cristo, se van a perder, ¿qué tiene más valor que eso? Aquí hay algunos hermanos que si les rayan el auto,
es su día de terror. Pero cuando consideran que alguna persona se pierde sin Cristo, da lo mismo. Aquí hay personas que están dispuestas a enojarse muchos días por si se les daña algún aparato electrónico, pero nunca se entristecen por la vida de miles de personas que están sin Cristo. Antes de juzgar a Jonás tan rápido, es necesario que nos analicemos nosotros. Dice el 4:6, y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Yo me imagino, como estaba cercada por el río Tigris esta ciudad, es probable que Jonás a lo mejor descendió al río a buscar agüita para regar y mantener la planta. Sintió apego a la calabacera. Él no quería visitar a nadie en Nínive, no le importaba a nadie, quería que todos se murieran. Pero a su calabacera, ahora la amaba. Yo sí conozco personas que aman a las plantas, y no estoy diciendo que esté mal, pero le pasó a él que amaba más la calabacera que a la multitud de arrepentidos. Estaba formando una relación de compañerismo con una planta. Fíjate, tenía apego a la planta que Dios hizo crecer, pero odio a las personas. 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó, dice, un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. O sea, al amanecer Dios preparó un gusano que mordió la planta, la infectó y esta se secó. Y eso no es todo. Fíjate, Dios preparó una planta, después Dios preparó un gusano, y ahora dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento o un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Mira, el viento solano es el viento que viene del lado del sol, por eso se llama viento solano. Entonces esto quiere decir que es un viento fuerte, caliente y seco. Imagínate el viento que le pegó a él. A nosotros nos gusta el vientecito, ¿cierto? Así fresquito. Pero este era un viento caliente y seco. Viento de desierto. Entonces cuando Dios quitó la planta y la sombra placentera de Jonás, él ahora otra vez se quería morir. Es como cuando los hombres tienen ídolos. Jonás tenía su ídolo ahí, su planta. Y qué triste es darnos cuenta que otra vez declara que prefiere morirse, porque Dios ahora le quitó lo que él más quería. 9. Entonces dijo Dios a Jonás, otra pregunta para que reflexione, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y ahora sí respondió. ¿Qué puso? Mucho me enojo, hasta la muerte. O sea, me muero de rabia, dijo. La única compañía que tenía un ser vivo creciendo ahí al lado mío, en medio de esta soledad. Y ahora por culpa de ese gusano, se murió. 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Fíjate, Dios le está enseñando a Jonás una lección, una planta que crecía como cualquier otro ser vivo. La comparó con el valor humano, que sí tiene un alma y que sí tiene un destino eterno. Dios le pidió que amara a los perdidos de aquella ciudad, pero él amó más a lo que no tenía salvación que a lo que se podía salvar. 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Este monto de 120,000 personas es una figura. Se cree que en Nínive le habitaban más de 600,000 personas. Pero Dios ocupa esta alegoría en referencia a que quería decir que aquellas personas eran como niños, niños pequeños. Eran personas que hacían lo malo, pero que nunca habían recibido una lección de hacer lo bueno. Jonás deseaba que Dios salvara la planta. Así él tendría alivio temporal del calor, pero no quería que Dios salvara a Nínive y tuvieran alivio eterno. Qué contradictorio, ¿verdad? El libro aquí termina. Y lo más impresionante es que
¿Qué pasó con Jonás? Sabemos que históricamente sí se arrepintieron genuinamente. Pero ¿qué pasó con él? Ya no sabemos más. ¿Qué lección podemos tomar entonces nosotros? Hermanos, necesitamos varias cosas. Lo primero es que nuestra manera de ver a los perdidos cambie. De ver a quienes necesitan a Dios. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Mira, no es que no evangelice. El problema no es que la iglesia no salga a predicar a la calle. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Es que la iglesia es carente en escudriñar la Escritura y no tiene argumentos sólidos para hablar a los perdidos. Por eso cuando hablan a los perdidos no tienen ni siquiera el avalúo ni el apoyo del Espíritu Santo, porque solo hablan sus ideas, no hablan lo que dice la palabra de Dios. Mira, tú tienes familiares, probablemente testigos de Jehová, mormones, católicos, ateos, gnósticos, algunos que tienen ideologías, filosofías, algunos que están involucrados en inclusión, en minorías, desviaciones. Pero mira la pregunta que te voy a hacer: ¿te has preparado para predicarles a ellos? Pues no. ¿Qué inspiración buscas? ¿Tu testimonio? Eso no va a hacer nada. Es la palabra de Dios. Y ese es el problema de la iglesia. Muchos quieren salir, pero cuando están afuera no tienen qué decir. Estamos rodeados de familiares, hermanos, que si no se arrepienten se van a perder. Se van a perder. ¿Y cuál es el sentimiento nuestro? Indiferencia. Indiferencia. El otro día veía tristemente un muchacho que hablaba en la tele y hablaba del nuevo movimiento, decía él. Este nuevo movimiento es un antiguo movimiento que ahora es nuevo, que se llama LGTB. ¿Sí se acuerdan, no? Pero ahora se llama LGTBIG+. Lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, travestis, bisexuales, intersexuales, ambos caracteres, queer, que se le llama sin categoría, libre, y más, que es asexual, demisexual y pansexual. ¿Saben la sociedad que nos estamos metiendo? ¿Pero sabes lo que pasa con la iglesia? ¿Quién se prepara para eso? ¿Quién estudia la palabra concienzudamente para decir: Señor, ayúdame, tengo familiares católicos, Señor? ¿Qué les puedo decir de hablar de tu palabra para que tu Espíritu Santo toque sus corazones? Tengo familiares ateos, Señor, gnósticos, Señor. ¿Cómo les puedo hablar de tu palabra? Dame argumentos, Señor. Muéstrame algún hermano que salió de eso. Hay tanto hoy que podemos buscar para poder mostrar a otros el camino que es Cristo. Porque sin duda, si nuestra vida no va avalada, no va a avalar la palabra, estamos perdidos, hermanos. Ese es el problema de muchos creyentes. Solo hemos visto la vida de otros con el mismo egoísmo que Jonás. Porque el egoísmo no es tan solo tener rabia para que otros se conviertan o no querer, sino que también no hacer nada. El no hacer nada es vivir un egoísmo. Y ese es el error que tenemos muchos cristianos hoy. Algunos quieren salir a predicar y decir cualquier barrabasada afuera, porque vienen 2 o 3 personas que según se arrepienten. Pero hermanos, ¿cuál es el fruto de eso? ¿Sabes lo que me impresiona de los misioneros? Que los misioneros no tan solo predican, sino establecen. O sea, si tú le predicas a alguien, tienes un lugar donde llevar a la gente. ¿Qué sacamos con sacarlos del infierno un día si el otro día van a volver a caer? Es nuestro error, nuestra gran ignorancia. ¿Qué mensaje tenemos, no? En el libro de Jonás. ¿Por qué no nos apasiona hablar del Evangelio? Porque ignoramos el Evangelio. ¿Por qué no nos apasiona involucrarnos en la difusión de la palabra de Dios? Porque ignoramos la palabra de Dios. ¿Qué esperes? ¿Que un gran sentimiento inunde tu alma? Hay muchas personas que esperan ser impulsadas por factores emocionales para hablar el Evangelio a los perdidos. Pero hermano,
Ora al Señor. Mira, yo aquí no tengo evangelistas, porque eso no es un ministerio exclusivo. Todos debemos de hacerlo. Todos. Es una labor de todos. Predicar el evangelio, exponer el evangelio. ¿Qué esperamos? Hay gente que se pierde todos los días. Yo aquí les quiero animar hoy con este libro de Jonás. A lo mejor es muy probable que no esperabas que el libro de Jonás encerrara esto, que es entender que los que amas y los que no se están perdiendo. Es más, tú dices, pero ellos consideran que tienen mucha vida. Sí, hermanos, ellos. Pero si no expones la palabra de Dios con certeza, cuando ellos mueran, no sabes si es mañana o en 20 años, ¿qué será de su vida? Mira, por lo menos en tu conciencia y en tu corazón, la certeza de que si ellos se van y se pierden, no fue por tu causa. Tú sí les expusiste certeramente el evangelio. Sí les hablaste del evangelio con verdad porque lo vivías. Y ellos simplemente se negaron al Señor. Nuestra familia necesita de Cristo. Nuestros amigos necesitan de Cristo. Nuestros vecinos necesitan de Cristo. Nuestros compañeros de trabajo, todo el mundo necesita del evangelio. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Prepararse concienzudamente, estudiando las Escrituras. ¿Es difícil? Claro, hay un costo, pero es nuestra responsabilidad para todos. Es nuestra responsabilidad, hermanos, hablar de Cristo. Yo le invito a que se ponga de pie. Le damos gracias a Dios por este hermoso libro de Jonás, donde en verdad salimos de muchos parámetros ideológicos tan errados a veces, y podemos vernos reflejados en Jonás, un hombre con corazón duro, para cualquier cosa disponible, pero para oír la voz de Dios siempre poniendo quejas. ¿Saben qué es lo más triste de esto, hermanos? Que un día la iglesia se va a acabar. Si no buscas al Señor y tú no te arrepientes primero, la iglesia se va a acabar. Va a venir el Señor y hasta ahí llegaste. Cuando llegues ante la presencia de Dios ya no vas a requerir fe, ni orar, ni nada. Eso se hace aquí. Esto de vivir por fe y de vivir para Dios, eso se hace aquí. Cuando estés frente a la presencia de Dios ya no necesitas fe. Cuando estés frente a Él ya no necesitas orar, vas a poder hablar con Él. Pero para eso necesitas tener fe hoy, orar hoy, buscar de Dios hoy. Y si nos hemos arrepentido de corazón, genuinamente, no nos olvidemos que a los que amas y los que no, Dios los ama. Y el único modo en que tú puedas vivir en paz con tu corazón, como dice la Biblia, es orando por los que amas y orando por los que odias. Es rogándole al Señor por la salvación de tu familia y también por los que te maltratan, te persiguen, te ultrajan y te tratan mal. La única manera de vivir el verdadero evangelio es viviendo la palabra de Dios cada día, pero entendiendo que todo el mundo, en el corazón de Dios está que se vuelvan a Él y le conozcan. Y ese debe ser nuestro anhelo. ¿Les digo algo? ¿Es fácil? No. Decirlo es fácil, pero es muy difícil de vivir. Por eso el evangelio en verdad es un desafío de vida para todos nosotros. En medio de una sociedad que se pierde, una sociedad que nos inunda con suciedad, que contagia a nuestros hijos, a nuestros allegados, a las familias que conocemos. Además, la iglesia también está inundada de tanta desorden, de tanta vulgaridad, hermanos. Ustedes supieran, tanta vulgaridad en la misma iglesia, tanta mentira, tanto soborno, tanto robo, tanta falsedad, tanta ignorancia. Que disfrutemos nosotros este tiempo, el cual Dios, por medio de su palabra, abre nuestro entendimiento y nos permite volvernos a Él para hacer su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias. Como un cuerpo, Señor, hoy estamos aquí.
Te rogamos con todo nuestro corazón que transformes nuestro ser completo. Que nos permita, Señor, conocerte. Entender, Señor, lo que pasó con Jonás, a quien tú le hacías, Señor, preguntas para exponer su corazón y que saliera a la luz lo que él realmente pensaba y sentía. Un hombre, Señor, el cual siempre sacaba a la luz su carnalidad. Y tú así y todo tenías tanta paciencia, Señor. Pero eso podemos verlo en cada uno de nosotros. Somos tan porfiados, Señor. Somos tan difíciles, pero tú has tenido tanta misericordia, tanta paciencia con nosotros, Señor. Por eso nos reconocemos faltos ante ti. Si no fuera por Jesús, nuestro Señor, Señor, ya habríamos sido consumidos, nuestra vida ya se hubiera acabado. Pero es tanta tu misericordia, Señor, tu amor para con nosotros, que nos tienes hoy aquí, escuchando de tu palabra, para ser transformados en nuestro interior y vivir para ti, Señor. Por eso te damos gracias, porque eres bueno, completamente bueno, Señor. Y yo te pido con todo mi corazón, Señor, que si hay algo en medio de nosotros de lo cual tengamos que arrepentirnos, Señor, perdónanos. Queremos volvernos a ti, Señor. Dejar de ser irresponsables, dejar de ser autosuficientes, quejones, enojones, vulgares, sabiendo que todo eso nos aparta de ti, Señor. Y aprender, Señor, de Jonás. Que no tengamos que llegar a límites como él, que sintió morir varias veces. Y así tú lo tenías para aprender lecciones de vida. Un hombre al que querías usar, Señor. Así ayúdanos a nosotros. Ayúdanos, Señor. Yo te invito, mi hermano, si tienes algo que decirle al Señor, tú en tus propias palabras, más que simplemente un amén o corroborar mi oración, yo te invito a que lo hagas en tu lugar. Si tienes algo de que arrepentirte, algo, pedirle perdón a alguien, algo que ordenar, que arreglar, si has desechado a tu familia, has menospreciado a personas, hermanos, es el momento de arrepentirnos de todo corazón, porque ellos son almas también. Ahí tú en tu intimidad puedes orar a Dios, Él te escucha. Él está con nosotros sin duda, hermanos. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor. Jesús, ayúdame, 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 Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor.
Jesús, una vez más, iglesia, dile: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Señor Jesús, ayúdame, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Señor, toma mi ser. Señor, ayúdame, dile al Señor: ayúdame. Señor Jesús, ayúdame, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser, toma mi ser, Señor. Todo mi ser, toma mi ser, Señor Jesús. Y te invito a que le des la mano al que está a tu lado, mi hermano, por favor. Vamos a orar. Que no se quede nadie sin darle la mano a otra persona. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar juntos, de cantar cánticos, Señor, ante ti, de escuchar tu palabra, de ser ministrados, Señor, por tu presencia. No necesitamos más, Señor, que esto. Sabemos que debemos aprender a vivir por fe, entendiendo que tú estás, Señor, con nosotros, que en ti seremos fortalecidos, Señor. Y te damos gracias porque has tenido tanta misericordia de nosotros, Señor. Podemos ver a través de tu palabra cómo estamos, Señor, tan reflejados en ella, de ser a veces gente tan cómoda, Señor, tan superficial en nuestro evangelio, en nuestra manera de vivir, Señor, tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a aprender de este libro hermoso que pudimos estudiar. Gracias por el tiempo que hemos podido cantar, Señor, a tu nombre, estudiar de tu palabra, por dar, Señor, también por nuestros hijos que sean instruidos allá, Señor, también por cada uno de mis hermanos que vino, los que nos visitan. Te pedimos, Señor, que tu presencia nos ayude para que al salir de este lugar seamos fortalecidos en ti para vivir tu palabra. Transforma nuestros corazones, Señor, cámbianos, límpianos y purifícanos, Señor. Haz tu obra en nosotros y úsanos para tu gloria. Nos despedimos, Señor, en paz y en comunión, dándote gracias por lo que has hecho y lo que harás, Señor, y nos vamos a casa contigo. Sabemos si te quedas con mis hermanos que viven acá, y te agradecemos por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús oramos a ti y te damos gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga, cuídense, que estén bien, nos vemos.